Bueno, en esta ocasión quiero volver a saludarte con la bendición de nuestro Padre Celestial. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias por sintonizar este programa, un mensaje de Dios para tu vida, llevando la palabra de Dios, llevando el consejo bíblico para que tú seas salvo a través de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. En esta ocasión quiero presentarte otro tema que va a ser de edificación para tu vida. Se titula Enseñándome y enseñando. Así mismo es, enseñándome y enseñando. Por eso quiero que abras tu Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Y si no tienes tu Biblia allí cerca, pues escucha la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 6, verso 1 dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos errores, estamos llenos de fallas, no lo sabemos todos en la vida. Los seres humanos pues muchas veces carecemos de conocimiento porque no leemos, no escudriñamos. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro que nos enseña mucho a nosotros cómo vivir una vida recta, una vida agradable, primeramente delante de la presencia de Dios y también delante de los hombres, porque es importante estar a cuenta con Dios y estar a cuenta con los hombres también. Estar en paz con Dios y con los hombres. Como dice Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, hay que seguir la paz con todos y estar en paz con todos los seres humanos. Pero como humanos, a veces erramos, a veces cometemos gravísimos errores. Cometemos fallas. Muchas veces nos damos cuenta de los errores que cometemos y muchas veces no. A veces sabemos que estamos haciendo algo malo, un error, y lo seguimos haciendo. Y a veces no. Lo importante es que Dios dejó su palabra para que aquellas personas que nos falte sabiduría, nos falte entendimiento, la busquemos a través de la misma. Toda la sabiduría se encuentra aquí. En este sagrado libro, las Sagradas Escrituras, aquí se encuentra la voz de Dios, se encuentra la palabra de Dios. Dice que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para aconsejar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero aunque tengamos la Biblia, no dejamos de ser seres humanos que estamos en esta carne pecaminosa. Esta carne, los deseos de ella es pleito, es cosas materiales, fornicación, adulterio, lascivia, mentira, envidia, chisme, idolatría. Estos son los deseos de esta carne pecaminosa. Por eso la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado, que es nuestro cuerpo, nuestra carne. Pero una vez que llegamos al Evangelio de Cristo, debemos de poner nuestro cuerpo al servicio de las cosas de Dios, para que nuestro cuerpo sea el templo y la morada del Espíritu Santo. Y como templo y morada del Espíritu Santo debemos cuidar este cuerpo de afuera, para que la gracia de Dios esté sobre nuestro rostro, sobre nuestra vida. Pero debemos de cuidarnos de una cosa muy importante, de no fallar. Y si fallamos, volver a levantarnos, pedirle perdón a Dios, seguir adelante y no seguir haciendo las cosas pecaminosas que hicimos. Por eso este tema lo titulé Enseñándome y enseñando. Este tema me lo dio Dios en Brasil, allá en Manaus, estando allá en Brasil. El Señor me dio muchos temas de las Sagradas Escrituras. Y cuando me dio este tema, pues al principio no lo comprendía muy bien. Yo decía, pero enseñándome y enseñando. Y el Señor me trajo la revelación y me trajo la interpretación de este tema. Y es que para nosotros enseñar a alguien, primero debemos de enseñarnos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto?
que para nosotros poder decirle a alguien que haga lo bueno, nosotros somos los primeros que tenemos que hacer eso bueno que vamos a hablar. Porque no es solamente aconsejar de palabras, de labios para afuera, de lengua, sino aconsejar, y ese consejo que nosotros le damos a las personas, practicarlo en nosotros y dar el ejemplo. Yo no puedo decir que Dios es amor y enseñarles a las personas de que se amen unos a otros si yo no amo a la gente. Yo no puedo decirle a la gente de que busquen a Dios si yo personalmente no lo busco. No le puedo decir yo a la gente de que dejen de hacer lo malo si yo lo estoy haciendo. Todo tiene que ser equilibrado. Todo tiene que ser un balance. Por eso, antes de enseñar a las personas, debemos tener en cuenta que somos nosotros mismos lo que primero tenemos que enseñarnos. Allí en Gálatas capítulo 6, verso 1, donde hemos leído, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna cosa, en alguna falla, recordemos que hay fallas que no se saben a tiempo, y con el pasar del tiempo se va descubriendo esta falla, este error que pudimos haber cometido. Pero hay algunas fallas que nos sorprenden o que nos agarran infragante, como dicen. Pero Pablo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y quiero detenerme un poco en esto. Hay mucha gente que se han creado jueces. Hay mucha gente que se han creado personas que juzgan a otros y personas que discriminan a otros porque otro hizo algún pecado, porque otro hizo alguna falla, porque otro desobedeció a Dios de X forma, y entonces la gente muchas veces se crean jueces para condenar, para decretar juicio sobre esa persona que falló. Y bíblicamente, espiritualmente, Dios nos manda que nosotros tenemos que restaurarle. ¿A quién debemos restaurar? A aquella persona que cometió un error, cometió una falla. Debemos restaurarle, no condenarlos, ni terminar qué hacer para que se hunda más en el hueco o en el fango donde ha caído. Tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Tenemos que corregir con mansedumbre. Cuando vayamos a corregir a una persona, debemos dejar guiarnos por la palabra de Dios. Así como esa persona pecó y falló, así nosotros hemos pecado y hemos fallado también. Pero más adelante dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Oiga lo que dice la Biblia: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es verdad. Debemos corregir a una persona con amor, con mansedumbre, con sabiduría, pero considerándonos a nosotros mismos. No sea que nosotros también seamos tentados, porque así como esa persona que falló está en esta carne, en este cuerpo, así nosotros también estamos en esta carne y en este cuerpo. Así como esa persona falló, pues pueda ser, lamentablemente, o que Dios nos ayude para no fallar, pero pueda ser que nosotros cometamos la misma falla, la misma falta de esa persona, y quizás aún peor todavía. Por eso no debemos decretar juicio, no debemos sentirnos jueces de condenar a una persona, de rechazar a una persona por algo que hizo. No. El Señor nos manda a restaurarle con amor, con mansedumbre. ¿Cómo la gente va a llegar al camino de Dios si dentro del mismo pueblo muchas veces se condenan unos a otros? La palabra de Dios no nos manda a condenarnos. La palabra de Dios nos manda a amarnos, a ayudarnos, a tendernos la mano, a demostrar una mano amiga sobre nuestro hermano, sobre nuestra hermana, y darle palabras de aliento, palabras de esperanza para que se motive, para que siga adelante. Que si de repente pecó y falló, bueno, que se levante, que deje de hacer ese pecado, esa falla, y siga caminando en el camino del Evangelio, no para hundirlo. ¿Cuánta gente que se han entregado al Señor y por X o por Y han cometido algún pecado y hay personas que los han condenado y han decretado juicio sobre ellos? Y estas personas se van al mundo. Y entonces, ese juicio que los demás decretaron sobre esa persona que falló, en vez de crear restauración, lo que crea más bien es condenación. Porque terminan de matar espiritualmente, físicamente, moralmente a esa persona que ha cometido un pecado.
Jesucristo dijo algo muy importante cuando una mujer, una ramera, una adúltera se le acercó, que a la mujer en aquel entonces la encontraron haciendo el pecado de adulterio con un hombre en los tiempos de Jesús. Y entonces los encontraron a ellos en el mismo acto de adulterio, y los principales sacerdotes y los hombres y las personas que estaban allí empezaron a corretear a la mujer y a corretearla y a corretearla. Y entonces la mujer se encontró con Jesucristo, y la mujer pidió la ayuda, el auxilio del Señor Jesucristo. Y el Señor, como es tan grande, tan misericordioso, Él no la condenó. Él no la rechazó por lo que era. Él en ningún momento le dijo: mujer, no me toques porque tú eres pecadora, tú eres adúltera. Siendo Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores, se mostró amoroso con esta mujer para ayudarla y perdonarla. Y entonces Jesús vio el arrepentimiento de esta mujer adúltera, y entonces las personas, los hombres que estaban rodeando a esta mujer para matarla, para apedrearla, Jesucristo les dice una palabra muy interesante. Le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Me imagino a estos hombres con piedras en la mano y respirando amenazas y respirando rabia y temblando de la rabia, porque eso es lo que produce las cosas malas. Me imagino que cuando estos hombres escucharon a Jesús, cuando dijeron que el que estuviera libre de pecado, o sea, que el que no hubiese cometido ningún pecado, que fuera el primero en arrojar la piedra, me imagino que la conciencia de estos hombres estaría remordiéndoles en sus mentes. Y en vez de apedrear a esta mujer, lo que hicieron fue soltar las piedras. Y el que no había cometido pecado era Jesús de Nazaret. Él no cometió ningún pecado. Él tenía el derecho de él mismo agarrar una piedra y tirársela a esa mujer que estaba allí humillada delante de sus pies. Pero él no lo hizo, siendo el Rey de Reyes. Él la amó y le dijo: mujer, vete, levántate, vete y no peques más. Le dio una segunda oportunidad a esta mujer adúltera. Y si esto lo hizo Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que entregó su vida por todos los seres humanos, ¿quiénes son las demás personas para que levanten juicio en contra de otro? ¿Quiénes son las demás personas para que condenen a otras personas y los hagan sentir peor de cómo se sienten por el pecado que hicieron? Hay momentos en que hay que corregir con mansedumbre, con sabiduría, pero hay momentos en que hay que corregir apretando un poco las tuercas, pero no dejar la sabiduría. Hay personas que cometen un pecado, cometen una falla y entonces se arrepienten, se les corrige, dejan de hacer esa falla y vuelven a hacerla otra vez. Y vuelven a hacerla otra vez y lo hacen y ya se convierte en una burla, en una transgresión. Allí hay que apretar las tuercas. Con sabiduría, sin condenarlo, porque en los seres humanos nosotros no tenemos la potestad ni de salvar a nadie, ni de condenar a nadie. A nadie. Somos llamados a predicar el Evangelio, y es el Espíritu Santo que lo salva, ¿sí o sí? Ajá. Pero no somos llamados a condenar a la gente. Por eso, antes de corregir a una persona, primero tengo que pensar, yo mismo analizar, ¿será que yo he hecho esa falla que esa persona hizo? ¿Será que yo estoy propenso a hacerlo? Tenemos que tener mucho cuidado. Es muy fácil enseñar o corregir a las personas. Es muy fácil, pero a veces se tranca el serrucho cuando nos toca corregirnos a nosotros mismos. Hay momentos en que debemos detenernos en nuestras acciones y actitudes y pensar y analizar si es el camino correcto que nosotros estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo causa bendición o causa maldición. Si causa bendición, pues estamos haciendo algo positivo. Pero si causa maldición, entonces es porque estamos fallando en algo. A veces le fallamos a Dios y a veces le fallamos a los hombres también. Pero bíblicamente no debemos de fallarle a Dios y no debemos de fallarle a los hombres también. Porque ¿sabía usted que con nuestro testimonio también podemos predicar la palabra de Dios? ¿Sabía usted que con nuestras acciones y actitudes podemos enseñarle a otro que Dios es amor? ¿Sabía que cuando usted ama a su enemigo, cuando usted ama a la persona que lo ofende, usted le está predicando a ese ofensor?
Le está predicando porque le está dando ejemplo de que verdaderamente Dios a usted lo ha cambiado y lo ha transformado. Por eso, antes de enseñar, primeramente debemos aprender nosotros. Y antes de decirle a cualquier persona, hagan esto, hagan lo otro, nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo, para que nuestro mensaje sea contundente, para que nuestro mensaje sea correcto, sea sincero. La mejor predicación que nosotros podemos dar no es la que hablamos, sino que es la que vivimos con nuestros hechos, la que ponemos en práctica todos los días de nuestra vida. Yo estoy aquí hablando la palabra de Dios, pero tengo que practicarla y la practico en mi diario vivir, porque si no, entonces no hago nada. La gente oye y bueno, y se salva, se edifica, pero yo sigo fallando. Y esto no debería ser así. Atención los predicadores, atención los evangelistas, los pastores, los que predican la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios como es, claro, pero con sabiduría, con mansedumbre, para que las almas se salven. Recuerden que cuando se aconseja con amor, las personas reciben el consejo. Pero cuando se aconseja con ira, cuando se aconseja con rabia, con amargura, con pleitesía, ese consejo no va a ser bien aceptado por el oyente. Aprendamos a hablar la palabra de Dios para que la gente venga más al camino del Evangelio. Es tremendo lo que nosotros vivimos en estos tiempos. Hay gente que falla, hay gente que comete pecados y se arrepienten de lo que hacen. Pero los hombres muchas veces, en vez de ayudarlo, como lo dije hace unos minutos atrás, lo que hacen es hundirlo más en el error o en la falla que han cometido. Y esto no debe ser así. Tenemos que tener mucho cuidado. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 24 y 26, dice un versículo muy importante y quiero que usted preste atención a esta palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hay personas que predican para contender. Hay personas que aprovechan y utilizan una predicación, utilizan un púlpito, utilizan un mensaje para condenar a otro. Para, como por así entenderlo, para tirarle puntas a otra persona. Y esto no debe ser así. Un púlpito, un lugar, una tarima, un espacio para predicar es para enseñar el amor de Dios, la palabra de Dios, y enseñar palabras dirigidas por Dios, no dirigidas por nuestra mente. Si nosotros agarramos palabras dirigidas por nuestra mente, entonces vamos a confundir a los oyentes. Vamos a desanimar a las personas porque nuestra mente es completamente limitada. Pero si dejamos que Dios utilice nuestra mente, nuestra lengua, nuestra boca para hablar palabra de salvación, entonces esa palabra va a marcar bendición sobre las personas que las oyen. Entonces el pecador va a reconocer y va a entender que verdaderamente está fallando y necesita a Dios, a Cristo en el corazón. Pero no es por la palabra de que tú sueltes o que yo suelte, sino que es la palabra que Dios ministra a ese pecador a través de nuestros labios. Somos solamente instrumentos en las manos de Dios. Somos vasos en sus manos. No seamos instrumentos de ira. No seamos instrumentos de enojo para ofender a otro, para condenar a otro. No. Seamos instrumentos en las manos del Señor. Y eso va a causar bendición. Eso va a causar vida eterna. Y cuando hablo de hablar la palabra de Dios con mansedumbre, no simboliza de que se va a consentir el pecado, no. No es consentir el pecado. No es sobar el pecado. No es consentir al que falló, ay, pobrecito, no. Hay que enseñarle que está mal lo que hizo. Pero que Dios está dispuesto a perdonarlo siempre y cuando esa persona se arrepienta. Siempre y cuando esa persona vuelva a Él. Con amor, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No sea que nosotros mismos también seamos tentados. Ahora nos vamos al libro de Tito, capítulo 2, verso 7 y verso 8. Tenemos que dar ejemplo como siervos de Dios. Tito capítulo 2, verso 7
Y verso 8 dice de la siguiente manera: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso es tremendo. Cuando uno habla la palabra de Dios y la cumple en nuestra vida, entonces somos siervos que damos ejemplo. Y entonces no nos avergonzamos de la palabra que decimos, sino que los oyentes muchas veces se avergüenzan, los que nos señalan, los que nos critican se avergüenzan. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente cumplimos el Evangelio en nuestra vida y lo hablamos con nuestra boca, lo testificamos con nuestra boca y primero que nada con nuestros hechos y con nuestras actitudes. Tenemos que comportarnos como siervos de Dios. Tenemos que amar a aquellas personas que fallan y tenderles la mano para que se levanten y dejen de hacer lo que hicieron y hagan la voluntad de Dios. Es tremendo lo que vivimos en estos tiempos. Ahora nos vamos al libro de Isaías, capítulo 48. Isaías capítulo 48, versículo 17. Ahí hay otro versículo muy importante, que Dios es el primero que nos enseña y es el que nos dirige para poder enseñar a otros. Isaías capítulo 48, verso 17. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Lo que Dios nos enseña es vida eterna, es amor, gozo, paz, alegría. Y eso es lo que debemos reflejar nosotros y lo que debemos de enseñar a otros. Cuando comencé este mensaje dije de que no puedo hablar de amor, no puedo enseñar a una persona que ame a sus seres queridos o ame a sus enemigos si yo no los amo. Pero como Dios es amor, es el creador del amor, Él nos enseña a amar. Y una vez que aprendemos a amar con el amor de Dios, debemos a enseñar a otros que también amen. Amen y demuestren el amor de Dios. No solamente porque oyen nuestras palabras, sino que ven nuestras acciones y nuestras actitudes. Entonces tenemos que saber interpretar la palabra de Dios. No agarrarla a nuestra conveniencia, para sacar beneficio, para sacar provecho, no. Sino hablarla, discernirla, escudriñarla tal y cual como está escrita, sin añadirle y sin sustraerle, sin quitarle. Ahora nos vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 1 al 2. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 1 al 2. ¿Cómo debemos enseñar para corregir a otros? Le voy a repetir la pregunta. ¿Cómo debemos enseñar o cómo debemos corregir a otros? La respuesta está en Primera de Timoteo 5, 1 al 2. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Ve? Con mansedumbre, con pureza, con sabiduría, con paciencia muchas veces. No hay que corregir así a los golpes. No hay que corregir a los trancazos fuertes de que, tienen que entender lo que yo digo porque es así, es asado. No, no. Hay que corregir con mansedumbre, con amor, conforme a la palabra de Dios. Y así ganaremos más almas para el reino de los cielos. Ahora en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5. Dice de la siguiente manera, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5. Dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es la obra de evangelista? Predicar la palabra, enseñar la palabra y sobre todo eso, vivir la palabra. Hay que vivir el evangelio, hay que vivir la palabra de Dios. Entonces, si tú conoces a alguna persona que ha pecado, que ha fallado, no termines de condenarla. Al contrario, dale la mano de ayuda, darle la mano de estímulo, de ánimo, no para que siga haciendo el mismo pecado o la misma falla que hizo, sino para que esa persona piense, analice por sí misma
de que estuvo mal lo que hizo y está mal lo que está haciendo, y que necesita el perdón de Dios y la presencia de Dios en ese corazón. Vamos a ayudar a las personas. Vamos a ayudar a las personas que necesitan a Dios, que necesitan el perdón. Si tú ayudas a tu hermano, entonces has ganado un alma para Dios. Si tú predicas el Evangelio y lo vives en tu vida, en tu corazón, entonces has ganado tu vida para Dios. El secreto está en ganar almas para Dios, ganar personas para el reino de los cielos, y también que nuestra alma y nuestra vida llegue delante de la presencia del Señor. Hay un proverbio que dice de qué le vale al hombre que ganase a 1000 almas, 1000 personas, y a la final perdiera la suya. Todo es un equilibrio, como le dije. Hay que ganar almas para Cristo, pero también nuestra alma debe estar ganada para Cristo Jesús. No podemos hablar algo que no hacemos. No podemos enseñar algo que no practicamos. Debemos de hablar y de enseñar. Y con esto le digo a los predicadores, a las predicadoras, a los hermanos, los amigos también, de que hablemos la palabra de Dios en estos tiempos. Y cuando vayamos a corregir, corrijamos, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Ojo, el único sitio o en el único lugar donde no vamos a pecar es cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras estemos en la tierra, pues pecamos. Por eso que todos los días debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Porque aunque nosotros en la mente, en el corazón no queremos pecar, a veces esta carne se nos levanta para nosotros hacer las cosas desagradables delante de Dios. Y es por eso que allí es cuando debemos considerarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos motive a seguir adelante. Que primeramente recibamos la motivación de Dios en nosotros. Y que nosotros podamos motivar a otra persona a que se levante. Aquellas personas que se descarriaron. Aquellas personas que caminaron con Cristo y hoy en día ya no están. Nosotros no debemos de condenarlo. No debemos de juzgarlo. Al contrario, debemos de ayudarlos. Debemos de animarlos. Invitarlos a la iglesia. Invitarlos al camino del Evangelio otra vez. Orar por esas personas. Pedirle al Señor que tenga misericordia para que esa persona vuelva con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Y una vez que vuelve al camino de Dios, entonces darles palabra de vida, palabra de ánimo, palabra de estímulo, y no recordar que esa persona un día se apartó de Dios. Más bien recordarles las promesas bíblicas, las promesas para los que aman a Dios. Así que Dios te bendiga, amigo, que Dios te bendiga, vecino, que Dios te bendiga, hermano, y la invitación es para el próximo programa de Un Mensaje de Dios para tu Vida, y vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Ruego las oraciones por este servidor para seguir predicando y proyectando el Evangelio de Cristo. Y bueno, vamos, suscríbete a mi canal en YouTube, dale me gusta a este video, compártelo para que la palabra de Dios se siga predicando, y así tú estás ayudando primeramente a Dios a que se predique más el Evangelio, porque ya está predicado en el mundo entero, pero para recordar su palabra, y también me estás ayudando a mí para extender el mensaje de salvación. Este programa es sin ningún fin de lucro, solamente para que el nombre de Dios sea glorificado y tú recibas la salvación y la vida eterna. Gracias por haberme visto y escuchado, y nos vemos en el próximo programa con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.